Bueno, querida comunidad, primer podcast, primer video de YouTube que vamos a subir, que vamos a grabar. Mi intención, como todo primer podcast o primer video que uno empieza a crear, es poder contar un poco mi historia, es poder compartirle un poco de dónde vengo, cuál fue mi pasado, en qué punto me encuentro hoy y obviamente qué es lo que quiero generar en este canal de YouTube, qué es lo que quiero generar con esta información que voy a compartir. Primero que nada, para los que no me conocen, me llamo Octavio Martín Cabrera, actualmente tengo 30 años, soy de Argentina, nací en Jujuy, viví 10 años en Tucumán y actualmente estoy viviendo en Capital Federal en Buenos Aires. Y bueno, la verdad que no he preparado un guión, pero creo que toda historia uno ya la conoce, toda historia uno ya la sabe. Entonces seguramente te preguntarás por qué está esto acá al costado, por qué están estos libros, o sea, qué onda. También pusimos una música de fondo, la intención es que puedas tener un contexto lo más lindo posible para poder compartir conmigo y con los siguientes episodios que van a venir. Obviamente también vamos a tener invitados y demás. Entonces por ese lado, quédate hasta el final porque te voy a contar toda mi historia, te voy a compartir por qué tengo estos libros, por qué está este título acá también. Y bueno, básicamente también a qué me dedico y qué es lo que quiero crear y generar con este podcast. Primero que nada, bueno, contarte un poquito sobre mí. Yo simplemente nací en Jujuy, en una familia normal, podemos decir, mi papá era profesional, mi mamá trabajaba en la parte del Estado, era, si no me equivoco, en el Tribunal de Cuentas. Y bueno, realmente nunca me faltó un plato de comida, nunca me faltó la posibilidad de poder viajar, tampoco es que salía del país, fui a Europa y todas esas cuestiones. Creo que podemos considerar que era una familia eh, clase media, un poquito clase media, lo podemos decir, sí, clase media que estuvo bien, jamás ni por muy por encima ni muy por abajo. Entonces, gracias a la experiencia que me dieron mis padres, pude empezar a construir todo eso que hoy realmente soy. Y justamente eso es lo que vengo a contarte el día de hoy. Bueno, básicamente vamos un poquito al proceso de por qué surge todo esto. Yo cuando tenía 17 años termino la secundaria y decido voluntariamente irme a Tucumán. Cuando mi familia, todos mis amigos en realidad se iban a estudiar a Córdoba. Sin embargo, ¿qué pasaba en mi cabeza? Me decía, no, Octavio, si vos te vas a Córdoba, no te vas a recibir, no vas a estudiar, no vas a avanzar, te tenés que ir, tenés que estar lejos de tus amigos. ¿Por qué? Porque yo consideraba que era una persona realmente que le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho la joda, le gustaba mucho tomar. Eh, Encima ya en quinto año empecé como un poco a probar un poco de creo que YouTube no puede censurar, así que no lo vamos a mencionar, pero bueno, la plantita esa que muchos, que muchos seguramente habrán probado, que conocen, que no es mala ni buena, así que bueno, tenía esa mentalidad. Obviamente mi papá, una persona que se recibió, justamente también estudió en Tucumán, él siempre me decía, estudiá, recibite y vas a poder hacer lo que vos quieras. Estudiá, recibite. Entonces, desde ese lugar, obviamente con el pasar de los episodios, con el pasar de los podcasts, van a poder comprender todos estos aprendizajes que estuve teniendo gracias a esas enseñanzas y vamos a compartir mucho valor de desarrollo personal, mucho valor de espiritualidad, de conciencia, también de inversiones, de negocios, de trading principalmente. ¿Ok? Y bueno, eh, cuando decidí irme a Tucumán fue como una gran decisión en mi vida. Había intentado ingresar a la facultad y no ingresé. Entonces vuelvo a Jujuy y mi papá me dice, bueno, anda al profesor particular que te estabas preparando, vuelve a estudiar y bueno, volverás a rendir. Y yo le dije, no, pa, yo me tengo que ir, porque si me quedo acá no voy a avanzar, no voy a estudiar. Claro, ¿qué pasaba? Yo había rendido el primer examen y no veía la hora de volverme a Jujuy para poder ir a carnaval con los amigos. Después de carnaval estuve como una semana y media completamente al pedo, bueno, tenía algo ahí, entonces simplemente no iba a avanzar, veía que no iba a avanzar, que realmente no podía conmigo mismo en ese sentido, no tenía la actitud suficiente como para decir no, era como muy amiguero, por así decirlo. Luego vamos a trabajar todo eso, esa palabra amiguero, obviamente. Entonces,
decido irme a Tucumán una vez que me dan la nota de que no había ingresado, de un día para el otro. Imagínense ustedes que llegue su mejor amigo a su casa, toque el timbre y de repente le digan no, no está, se fue a Tucumán. Y yo no me despedí de ningún amigo mío del barrio, no me despedí de nadie, simplemente me fui. Entonces ahí me acuerdo que llego a la casa de mi tío, de mi tía, que me sostenieron ahí casi 10 meses, o sea, fueron la base para que yo pueda realmente también hoy ser quien soy. Si en este podcast empiezan a surgir emocionalidades y demás, está bueno. ¿Por qué? Porque también lo importante es que puedas conectar con esta historia que te voy a compartir, puedas reconocer también tu proceso. Entonces, desde ese lugar, me acuerdo que llego un día martes más o menos y tenía que ir el miércoles a la facultad. No conocía nada, tenía un miedo, aparte de que en Tucumán todos roban, que es re peligroso. Sin embargo, llega mi tía como a las 10 de la noche, yo me quería dormir temprano porque me quería levantar a las 6 de la mañana, tomarme el colectivo, bueno, y me explicó todo. Yo con 17 años, la verdad que con mucho miedo, me fui a la facultad. Y bueno, ahí arranqué. Obviamente, como siempre, muy amiguero, haciendo contacto, haciendo amistades, pero siempre yo con tendencia de ir a tomar, de querer estar al pedo, de joder. Sin embargo, bueno, empecé a encarrilarme por ese camino, me enfoqué mucho, tenía mucho miedo. Realmente uno de mis motivos principales cuando estaba en la facultad era el miedo. O sea, hay dos motores que aprendí que movilizan a las personas, el amor o el miedo. Y en ese aspecto yo estaba muy movilizado por el miedo. Obviamente desde una actitud de mi padre que siempre con amor me decía, si no haces tal cosa vas a terminar así, si no avanzas vas a terminar así, como generándome contraste o comparaciones de personas que para su visión, su perspectiva estaban mal, y que estaba mal vivir así, ser un vago, ser un manjín, que también está bien, obviamente, pero desde su amor, en vez de, yo entiendo, de su amor, lo que hacía era meterme miedo inconscientemente para que yo pueda avanzar. Obviamente también desde ese lugar había mucho apoyo, había mucho sostén, había muchos consejos. De hecho, creo que en este proceso, cuando yo estaba en la facultad, lo que más conecté fue con mi papá, eh, porque bueno, había también creencias a nivel de que como él era profesional, él sabía lo que yo vivía, por ahí mi mamá quizás no tanto. Entonces, bueno, llego a Tucumán, me hago amigos, empiezo a estudiar, estudiar. No ingreso, me acuerdo, no ingreso, estaba haciendo el cursillo, no ingreso, entonces me frustro tremendamente. eh, y, y nada, yo ya pensaba, digo, qué bajón perder un año. Y bueno, me iré ese año, todo el año a prepararme en Jujuy, volveré a Tucumán. Sin embargo, me acuerdo que una amiga, una gran amiga que después vivimos grandes cosas, eh, me dijo, pero metele, quedan 3 días, porque rendíamos el miércoles nuevamente, me dieron la nota un viernes, metele, quedan 3 días, hoy no hagas nada, entonces sábado, domingo, lunes, claro, y rendíamos el martes y miércoles. Y me la juego, digo, bueno, ya está. Me acuerdo que hablo con amigos, también grandes hermanos, grandes amigos que si están viendo este podcast, quiero que sepan que estoy realmente muy agradecido con ellos porque eh, me ayudó. Fue a mi casa, me acuerdo, le dije, bro, vení, ayúdame, por favor, necesito aprobar, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor. Él llegó, me explicó un montón de cosas, detalles que yo había fallado en ese momento en el examen, ¿no? Pequeños detalles por nervios y demás. Y bueno, y había algo también muy poderoso que me ayuda a mí a poder aprobar ese examen, que es la parte esta de la metafísica o de las afirmaciones, que ya le voy a contar un poquito cómo mi mamá me fue inculcando constantemente la espiritualidad, ¿no? Ella fue una persona que, una vez mi tía me dijo, yo creo que tu mamá fue una persona a medio despertar, y es como que quedó en el medio del camino el despertar. Y me encantó eso porque empecé a reconocer todo lo que ella me compartía. Y algo que jamás me olvido es que yo ese día en el examen, para el último examen, que o ingresaba o no, hay una frase que quiero que te la lleves, que decía, yo soy la divina inteligencia manifestándose aquí y ahora. Y me decía, confía que ya la información la sabes, que Dios te va a bajar todo. Yo realmente decía eso, yo soy la divina inteligencia manifestándose aquí y ahora. Y bueno, hasta el día en que me recibí, ese mantra lo llevé y muchas veces también lo utilizo, muchas veces lo utilizo en otros momentos, por ahí lo modifico un poco, pero bueno, eso fue algo muy poderoso. Entonces nada, cuestión que ingreso a la facultad, voy, rindo, este amigo me colabora un montón, me acuerdo que ingreso a la facultad, voy a ver la nota la semana siguiente, el día viernes, le digo, bro, vení, ingresé,
me tomé no sé cuánta cerveza, no sé cuántos vinos, quedé roto. Y bueno, de ahí volví a Tucumán y arrancó a Jujuy, de ahí volvió toda la historia, ¿no? Ya arranqué, vivía con mi tío, después me voy a vivir solo, no quiero quedarme mucho en eso. Y empecé a avanzar, a avanzar con mucho miedo de quedarme, con mucho miedo de atrasarme, con mucho miedo de perder un año. O sea, mi motor principal era el miedo. Y esto es algo principal que quiero que te lleves, era el miedo. El miedo de no ser nadie realmente en la vida, de no ser un profesional, porque si no era profesional, no iba a ser nadie, iba a ser un fracasado. Entonces era como una intención muy movilizada para mí desde el miedo. Entonces era una reglita, estudiaba, me levantaba temprano, era súper prolijo. Y bueno, la cuestión es que, bueno, fue pasando el tiempo, fui conociendo otras personas, conocí grandes amigos también cuando yo recién ingresaba, gracias a jugar al fútbol, amigos del centro de estudiantes. Entonces también formé parte del centro de estudiantes, fui avanzando, fui introduciéndome cada vez más en la facultad. Y si estás viendo este video y estás por ingresar a la facultad o estás en la facultad, o sea lo que sea que estés haciendo, un emprendimiento, un proyecto, un negocio, lo que sea, consejazo que a mí me funcionó, que funciona en todo lado: imbuite en ese contexto en el cual estás. Yo me imbuí en la facultad, yo me imbuye en la facultad. Es decir, tenía amigos de Tucumán que me podían haber presentado amigos de ellos del barrio, de otros lugares. No, yo me imbuí en la facultad. Me metí en el centro estudiante, fui ayudante de cátedra, fui auxiliar, hice investigación, hice trabajos, trabajé también en la facultad, entonces me imbuí en ese contexto. Había grandes doctores, grandes profesores que también me dieron una increíble mano. Extremadamente agradecido de haber vivido con ellos también todo mi proceso en la facultad, que me mentorearon completamente. Entonces me imbuí en ese contexto y era inevitable como que el éxito suceda, ¿no? Imbuyéndote en ese contexto. No había otra cosa, para mí era la facultad, todo ese entorno que para mí era maravilloso. Y bueno, sin embargo llega un punto ahí en la facultad clave. Yo tenía, si no me equivoco, año 2016, tenía 22 años. Claro, año 2015, perdón. A fines del 2015, me acuerdo, yo tengo cuatro hermanos, o sea, somos cuatro, tengo tres hermanas mayores, yo y mi hermana ya estudiaba en Córdoba. Mi hermana y yo somos de la misma mamá y mismo papá. Mis otras dos hermanas son de parte de otra mamá, o sea, son media hermanas. En realidad son mis hermanas, las amo todas exactamente por igual. No se siente ningún tipo de diferencia. Entonces, mi hermana vuelve a Córdoba y nosotros generalmente pasamos las fiestas, una con mi mamá y otra con mi papá. Navidad con mi papá y Año Nuevo con mi mamá. Cuestión que yo llego y en el año 2015 me acuerdo que mi hermana me empieza a decir: che, la mamá anda rara, le agarré el celular, no sé. Después me dice: Octavio, te tiene que contar algo. Yo decía: bueno, ¿qué va a hacer? Y yo estaba en una. Me iba bien a la facultad, jugaba al fútbol con amigos, era ayudante de cátedra, realmente sentía que me comía el mundo por delante, salía de joda, fumaba, tomaba mucho. Sin embargo, cuando tenía que estudiar, estudiaba. Era una polaridad. Estudiaba, me encerraba y cuando salía me explotaba. Era así. Entonces imagínate, en ese momento estaba completamente desde el ego, desde que sentía que me comía el mundo, pero bien. Entonces me acuerdo que me siento con mi mamá en el año 2015, antes de las fiestas. Yo estaba en cuarto año en la facultad. Yo venía haciendo la carrera al palo, o sea, venía súper bien. Y bueno, me hice hijo, nos sentamos y nada, me cuenta que tenía cáncer. Y me acuerdo que en ese momento, yo me acuerdo que me largo a llorar, me arrodillo y la abrazo y ella me dice: llorá, hijo, llorá, está bien, me dice. Y bueno, y obviamente me agarró muchísimo más miedo. Ella me empieza a decir, me empieza a explicar que ella se había tratado, que estaba en tratamiento. Ella sabía esta novedad más o menos de agosto de ese año y nosotros no sabíamos nada. Ella nos quiso ocultar eso, mi papá sí sabía, por miedo a, bueno, no sé, más miedo. Motores que impulsan a la humanidad, amor o miedo, mucho miedo, ¿no? Que generalmente, por eso uno de los objetivos de este canal y de este podcast es que podamos
desarrollarnos como personas, elevar el nivel de conciencia, porque elevar el nivel de conciencia, que ya le voy a mostrar qué es empezar a habitar el amor. Y desde ahí toda nuestra percepción negativa que habita mucho la Tierra puede completamente cambiar, estoy 100% seguro, porque ya hay referentes que lo hacen. Entonces, me acuerdo que me cuenta eso. Y bueno, obviamente yo no le contaba a nadie. Me acuerdo que mi mamá me decía, y hablaste con tus amigos, no le podía contar a nadie. No le podía contar a nadie porque justamente no quería llorar. Imagínate también en el mundo del ego, joda, mina, faso, sentí que te come el mundo, te está yendo bien en la facultad, sos el más crack. Eso no lo demostraba, eso lo sentía internamente. Cuestión que bueno, pasa el tiempo. Yo decía, bueno, mamá, pero vos te estás tratando y yo tengo que estudiar, y como que me daba miedo de dejar la facultad, miedo de perder un año, tenía mucho miedo de perder un año, el miedo de atrasarme, era como que no me puedo atrasar. De hecho, algo gracioso dentro de toda esta historia es que yo estaba en cuarto año, pero cuarto año lo tuve que dividir en dos, o sea, hacer 2 veces cuarto. ¿Por qué 2 veces cuarto? Porque yo podría haber hecho cuarto completo, pasar a quinto, pero necesitaba todas las materias de tercer año y no iba a llegar a quinto, porque realmente eran muchas, eran largas. Y además ya andaba un poco con fumando, y entonces ya como que, nada, evidentemente iba bajando el nivel, ¿no? Por más que uno cree que eso hace bien o que eso no afecta. Entonces, me acuerdo que, claro, mi viejo me dice, digo, voy a dividir cuarto año en dos. Ah, o sea, vas a perder un año. No, le digo, voy a dividir cuarto en dos por esto, por esto, por esto. Ah, vas a perder un año, me dice. Y lo miré y le digo, y ahí es como que yo también empecé a tener más confianza en mí mismo, de saber qué es lo que yo verdaderamente hacía. Y lo que pasa es que ese motor de la confianza es lo que sucede, era de demostrarle lo contrario a otra persona. Como muchas veces hacemos, ¿no? Hacemos las cosas para demostrarle a la otra persona que nosotros sí podemos y que esas personas no tengan razón, algo que el ego tiene miedo a perder, que es perder la razón. Entonces ese era uno de mis motores también, no solo el miedo, sino también contradecir a las personas que me decían que yo no podía lograr algo. Cuestión que nada, me voy en el año 2017 a Tucumán. Bueno, más o menos larga la historia. Mi mamá termina falleciendo en agosto del año 2017 y yo estaba en cuarto año. ¿Y qué pasa? Yo me encerré y dije, bueno, está bien, la pasaba mal, lloraba un poquito, pero decía, no, bueno, pero tengo que estudiar, claro, porque tenés un examen, tenés un parcial, tenés una mesa, tenés cosas que cumplir, entonces no, bueno, está bien, se me pasaba. Cuestión, gracias a la vida, gracias, como dicen, es perfecto, era el nivel de conciencia que tenía, la situación que yo experimentaba en ese momento, me pude recibir. Y acá está el título. Me recibí de farmacéutico. Están los papeles acá. Entonces, eh, bueno, cuando me recibí, obviamente estuve contento, me sentía alegre. Sin embargo, obviamente era todo bonito, pero no estaba una persona muy importante en mi vida, que era mi viejo. Así que bueno, nada, empecé a vivir desde la aceptación, desde el querer aceptar, desde el querer eh, creer que nada pasaba. Y, y bueno, desde ese lugar, claro, llegó un punto en el cual no sabía qué hacer. ¿Por qué no sabía qué hacer? Porque de repente me crié y creo que eso es un problema del sistema, por eso las personas sufren tanto cuando salen a trabajar, que nos acostumbran a hacer algo para llegar al objetivo, hacer algo para llegar al objetivo. Entonces pasás a primer año, pasás a segundo año, terminás la secundaria, te recibís, después un doctorado, claro, y cuando salís a trabajar, de repente, ya sea cualquier persona, hablamos de la secundaria, de repente, claro, no es que haces un año y avanzás, haces 2, 3 años y se te acaba, no, estás 35, 40, 50 años laburando y claro, no ves la hora de jubilarse. Entonces creo que ahí es un cambio de percepción que a mí me costó. Y
cómo lo empecé a ver a todo eso? Lo empecé a ver gracias a que un amigo, un gran amigo también, que aprecio muchísimo, de sus buenas intenciones me mostró estos famosos negocios digitales en donde obviamente tenías que meter personas y podías ganar dinero. Sin embargo, también era una empresa de reconsumo en donde hacías trading, que muchas personas seguramente si ven este video la conocen esa empresa porque no sé si sigue, pero es súper súper famosa. Y ahí conozco el primer libro de educación, porque hablaba mucho de la información, la era de la información, la era de la información. Esto es año 2019, cuando yo ya me había recibido. Yo me recibí en 2018. 2019 conozco todo esto. Y bueno, empiezo a conocer libros. Todos hablan de la información, de libros, de libros. Y conozco el primer libro que es Padre Rico, Padre Pobre, que yo digo es el primer escalón para que tu mente cambie completamente. Es un gran libro de mi perspectiva. Fue el primer libro que me ayudó a mí a cambiar la forma de ver la vida desde el lugar más que nada del dinero y del sistema, ¿no? Él explica en ese libro que existen los empleados, los autoempleados, los dueños de negocio y los inversionistas. Entonces dentro de ese negocio te decían vos puedes ser un inversionista, habitas en algunos cuadrantes y demás. Cuestión que bueno, empecé a consumir esa información y claro, empecé a ver que podía despertar, que había otra vida más de la que ya estaba viviendo. En el año 2019 ya estaba trabajando como pasante estudiantil en una de las farmacias ahí de Tucumán. Estaba re contento, o sea, me iba súper bien, tenía dinero, yo sentía que estaba bien, era lo que conocía, pero cuando conozco este estilo de vida, esta información, me di cuenta que realmente había otro tipo de vida, había otro tipo de información que no se compartía y de que eso que ves en la tele, de eso que ves realmente en Instagram por ahí, aunque creas que quizás no es posible, yo estoy convencido que es 100% posible y no te diferencia ni te hace diferente nada a vos de esas personas que logran grandes cosas. Ahora, vamos a entrar a otros conceptos kármicos si querés, pero ahora no. Entonces, entro en ese lugar con esa información y empiezo a consumir. Y claro, y de repente me empiezo a dar cuenta que cuando salí de la facultad yo tenía un objetivo. Yo quería ser el mejor farmacéutico, doctor en lo que tiene que ver con toda la farmacodinamia, con la farmacocinética. Amor, la pava. Creo que va a salir. Y lo más loco es que me di cuenta que, claro, yo estaba trabajando y esos sueños se estaban apagando. No me di cuenta, estaba entrando al sistema y muchas veces me decían, no, es que está en el sistema, está en el sistema. Y yo veía personas que decían, pero ¿por qué esta persona no quiere crecer? ¿Por qué esta persona no quiere estudiar? ¿Por qué esta persona se conforma con lo que tiene? Hijo, me decía mi viejo, tranquilo, es porque están en el sistema y ellos llevan años en el sistema. Yo decía, ¿qué es el sistema? No entendía qué es el sistema. Hasta que comprendí que el sistema es perfecto, que es un sistema que funciona muy bien, hay que aprovecharlo, hay que apalancarse de ahí. Es un sistema en el que podés morir ahí o podés realmente apalancarte para resurgir muy fuerte. Entonces, nada, la cuestión es que conozco esta información. Empiezo a consumir esta información, de repente empiezo a trabajar en un hospital, hago mi práctica profesional en el hospital, el mejor hospital de Tucumán, también agradecido por las maravillosas personas que conocí ahí. Y luego, claro, de repente yo estaba con estos dos trabajos y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque mi viejo me dice, ok, estás recibido, me dice, te banco un año más el departamento, pero vos te bancás todo lo otro. O sea, yo me bancaba despensa y llename la heladera y todo lo demás. Y yo decía, bueno, sí me alcanza, pero con lo que me alcanzaba ya era profesional. Está bien, uno puede decir, está comenzando, ganarse el derecho de piso y todas esas cosas que para mí son completamente absurdas. Claro, yo me sostenía, pero cuando conozco esta información, conozco a esta persona y me veo en la situación en la que yo me encontraba, yo tenía 2 laburos y realmente llegaba justo, o sea, y me acuerdo que llego a fin de año, el 2019, y le digo, chepa, yo todavía no estoy consiguiendo un trabajo, y me dice, y estos 2 contratos que tengo se me vencen. Me dice, hijo, quédate tranquilo que hay tiempo hasta fin de año. Entonces yo, bueno, me quedé tranquilo y digo, bueno, a ver qué pasa. Me llaman, gracias a Dios, para laborar en una empresa privada de medicina prepaga.
Entro ahí, apruebo obviamente. Era un lugar realmente que se necesitaba ser jefe, no se necesitaba ser líder ahí, necesitaba ser jefe, ¿sí? Era una cuestión que obviamente anímicamente, energéticamente, la podía llegar a pasar muy mal. Yo creo que cualquier persona que sostenga esa actitud ahí dentro va a generar un cáncer, literal. Yo leía El poder de la mente subconsciente y todos los días me hablaba y mi mente, sin embargo, generaba conversaciones conflictivas en ese lugar para con las personas que trabajaba ahí. Cuestión nada, no importa, me terminan desvinculando en febrero ya del año 2020. Digo, qué cagada, bueno, tengo esta pasantía aún, estoy un poco ajustado, me tienen que pagar, digo, no sé qué hacer, estaba un poco cagado. Y ya me estaba bancando solo, ya le dije a mi viejo yo, me acuerdo que en diciembre del 2019 le dije, pa, no me des, ya no me banqué. Entonces yo a partir del 2020, teniendo 25 años creo, o 26 años, 25 años, decido independizarme completamente. Pa, no me des más una moneda. Me acuerdo que mi papá, el último mes que me dio plata, que le pedí fue en enero del 2020. Después sí, obviamente me bancó algún viaje, algo que me dijo, tranqui, yo te pago. O sea, pero de que yo le necesitaba para sostenerme fue ese momento. Cuestión que la vida es tan maravillosa que justamente al haber hecho toda esta carrera dentro de la facultad, dentro de la cátedra, conocí un doctor que también fue mi mentor, otro farmacéutico, que justo me pregunta, y yo tenía algo que decía, si las cosas pasan por algo y todo es para bien. O sea, si pasa por algo es para bien. Conclusión que a mí el viernes me desvinculan, el sábado de la mañana me escribe el doctor, Octavio, estoy buscando un farmacéutico, ¿tenés algún amigo? Porque sabía que yo estaba trabajando en esa empresa. Y le estaba escribiendo un testamento así larguísimo, explicándole todo modo víctima. Ya vamos a hablar de modo víctima, modo responsabilidad. Modo víctima que dije, borré todo, dije, no, ¿cómo tengo que explicarle esto? Yo ya mismo le digo, doctor, estoy disponible. Me dice, ok, el jueves nos juntamos a charlar. El jueves nos juntamos a charlar, me acuerdo que después se vino carnaval, me fui a carnavalear, por suerte tenía plata, volví y nuevamente a trabajar. A trabajar en una farmacia que realmente la pasé súper bien, una gran farmacia. Y en ese trayecto, claro, empiezo a estudiar trading, porque no se olviden que yo había conocido los negocios digitales. En este negocio digital no me fue muy bien. Era como que corrías con el tiempo, no me gustaba. Entonces, claro, conozco el trading. Ya le voy a contar un poco más. Conozco el trading y, claro, yo quería tradear. Mi objetivo era ser trader. Yo quiero ser trader. Las opciones binarias, comprar, vender, me encantaba. Perdí mucha plata, quemé muchas cuentas. Entonces yo a la mañana estudiaba, plena pandemia, imagínense, y laburaba en la farmacia por la tarde-noche. ¿Qué pasa? Después cuando se empieza a habilitar todo, en mayo a mí del año 2020, una empresa de educación me llama para que yo sea docente o profesor ahí de auxiliar en farmacia. Obviamente asumo el compromiso, entonces trabajaba ahí, salía y entraba a la farmacia. Trabajaba ahí, salía y entraba a la farmacia. Tenía que dar exámenes, clases online, toda la historia, obviamente por un sueldo, que no está bien ni mal. Sin embargo, claro, dejé de hacer trading, no tenía tiempo para hacer trading. Ok, yo ya había leído muchos libros, había leído un libro que se llama Las Mañanas Milagrosas, había leído El Cuadrante del Flujo del Dinero, había leído uno de los principales libros que gracias a la lectura fue este libro de Stanislao Bachar, que me regaló mi vieja antes de morir, que es En Cambio, cómo vos puedes cambiar básicamente y empezar a ver una vida muchísimo más positiva. Entonces, claro, arranco a laburar. Iba en bici, me acuerdo, a laburar. Y cuando empiezan a soltar todo en la pandemia, yo de repente veo que no tenía tiempo para entrenar. Yo entrenaba futsal, veo que no llegaba con el tiempo de entrenar, veo que los sábados trabajaba y por ahí ya no jugaba al fútbol. No tenía tiempo para jugar al fútbol, porque, o sea, no tenía tiempo para jugar al fútbol. A la mañana tenía que hacer lo del instituto, a la tarde laburar en la farmacia y no tenía tiempo para hacer cosas que a mí me hacían bien. Y cuando jugaban el sábado de la mañana o el viernes de la noche o en la semana y yo no podía. Entonces yo quería jugar el sábado de la tarde, un domingo y ya nadie podía. Entonces decía, ¿por qué? Cuestión que recordé esta intención de que quería ir a un hospital, me acuerdo. Que quería ser farmacéutico hospitalario, especializarme en farmacia clínica, toda la historia. Cuestión que hago en la entrevista. Me tachan en la entrevista. Había 6 personas. Eran 3 los que entraban. Digo, acá entro seguro. Si tiene un alto currículum. Imagínate que estaba re desactualizado con el currículum y yo presentaba un currículum así. Ahora se presentaba una hoja.
Cuestión que me tachan. De los 6 quedó sexto. Yo dije, no puede ser. Y más me frustré porque estaba trabajando, no me alcanzaba la plata, eso es lo más loco de todo. No me alcanzaba la plata, pero literal, o sea, me llenaba la heladera y me quedaban, no sé, 15.000 pesos al mes. O sea, que hoy serían 35.000 pesos, 50.000 pesos al mes me quedaban, o sea, menos que eso. Imagínate. Entonces, la cuestión es que digo, bueno, y llega mi amigo este que me había presentado esta empresa de network marketing y trading. Llega con otra propuesta. Y de repente, claro, conecto con personas que consumían la misma información que yo, solo que yo consumía la información, pero estaba solo. Yo leía los libros, pero estaba solo. Yo veía podcast, escuchaba audios, pero lo veía solo. Y cuando de repente conecto con un contexto de personas que encima estaban ganando dinero, yo dije, wow, esta es la vida que uno tiene que vivir. Se merece vivir una vida de ensueños. Y yo realmente compré la información, compré el crecimiento, el desarrollo personal, compré el ir por tus sueños, compré el ir hacia adelante. Decido renunciar y bueno, me metí en esta que terminó siendo una pirámide. Conclusión, me fue ni bien ni mal, estuvimos creando equipo, hubieron personas que ingresaron y obviamente cuando todo esto cae, problemas. Y ahí arranca algo muy poderoso que es el punto quiebre dentro de toda esta historia. Porque el punto de quiebre es amplio, dura aproximadamente 2 años. Se cae la empresa, problemas, llamadas, de repente hubo denuncias, y yo lo que hice fue encerrarme y meterme en un mundo y dije, grandes personas con grandes resultados tienen grandes desafíos y esto es una situación mía a resolver. Si tal persona tiene tal empresa o tiene tal resultado, seguramente tuvo problemas muchísimo más graves de lo que yo estoy teniendo hoy en día. Entonces también aprendí algo, que si la vida te presenta eso es porque es perfecto. Y desde ahí me encerré en los libros, me metí en un curso de trading, formé parte de un curso de trading que acá está. Me acuerdo que nos dan los mandamientos del trading, acá lo tengo. Llegué a ser profesor en esta academia porque realmente entendía todo el análisis. Sin embargo, claro, a fines del año 2021 vuelvo a probar lo del hospital y en el hospital me llega nuevamente una oportunidad, la entrevista. Dije, bueno, yo la hago la típica, no me importa, lo hago por hacer y se te da, así fue. No, miento, ahí es cuando eran 6, claro, eran 6. Y yo digo, entro seguro, la vez pasada eran como 20 y algo, o 30 y algo, no me acuerdo. Y quedé sexto, dije, no puede ser. Conclusión, que yo estaba estudiando trading y ya había decidido estudiar trading y soltar todo, o sea, no trabajar más para nadie. Quería lograr ese objetivo y estaba imbuido en todos los libros. Dije, tengo que salir adelante. Conclusión, que me llega esa oportunidad y me mueve así a decir, che, ok, pero vos también tenías este sueño, ¿por qué no lo cumplís? Y fue una espina que logré sacarme, fue clave. Hago la entrevista, quedo sexto, Día de la Madre, estaba en Jujuy, veo un mensaje, esto fue más o menos, claro, la entrevista era septiembre tenías que entrar ya al hospital. Octubre, Día de la Madre, me llega un mensaje. Octavio, ¿estás disponible? Comentame para el hospital italiano. Dije, no, un montón. O sea, de los 6 habían bajado 3. O sea, yo subía por consecuencia divina. Y hay algo muy poderoso que leí en Piense y Hágase Rico, que era intencionar, escribir. Te recomiendo que leas ese libro, intencionar, escribir. Y yo intencionaba y algo dentro mío decía, yo de acá de Tucumán me tengo que ir, yo acá de Tucumán siento que ya me queda chico, 10 años viviendo ahí, pero yo ya sentía eso, que me quedaba algo chico, que sentía que había más, que yo decía, no me puedo quedar acá, ya ya tenía una novia, estaba jugando al fútbol con amigos, estaba entrenando, tenía toda una estructura de vida hermosa. Decido venirme a Buenos Aires, decido ir al hospital, y mi viejo me dice, hijo, no creo que puedas, porque recordá que vos justamente lo que menos querés es trabajar para alguien. Digo, sí, pa, pero creo que puede ser la oportunidad, yo lo puedo hacer. Cuestión que dejo el trading, porque no tenía tiempo para estar en el hospital, cambio completamente mi vida, me vengo a vivir solo. Y
comienza una nueva vida. Y había algo que yo había aprendido del desarrollo personal, que es hacerlo, ¿viste? Y cuando uno también aprende desarrollo personal, de como por ejemplo decir, che, haces 10 flexiones de brazo, no doy más, no, hace 11 o 12, porque si no haces 11 no vas a llegar a ningún lado, o sea, como que todo es de ese lugar. Había leído muchos libros, leí Secreto de la Mente Millonaria, un libro también muy bueno, súper recomendable, muy importante para empezar a mejorar tu relación con el dinero. Hay algo también muy importante que leí, que es El hombre más rico de Babilonia, algo que yo empecé a implementar acá en Tucumán, digo en Buenos Aires. Pero imagínense, yo estaba huyendo, estaba en Buenos Aires, sin embargo, seguía teniendo llamadas, seguía teniendo problemas, seguía teniendo denuncias de lo que había pasado con esta pirámide que había caído. Yo siempre fui súper honesto, súper sincero y le decía a las personas, mira, si esto hoy cae, yo la verdad pierdo al igual que vos. Yo simplemente es una oportunidad en la que puedes quizás capitalizarte. Sin embargo, o sea, si te pierde, perdemos todo, básicamente. Entonces yo pensaba que las personas realmente eran responsables de la decisión que tomaban, después me di cuenta que no. Y entonces imagínense en Buenos Aires, solo, no saber si había tomado una decisión correcta de estar en el hospital, que me llamaban, me denunciaban, problemas que yo quería hacer trading y ahora no podía hacer trading porque no tenía tiempo, tenía un sueldo de vuelta, no estaba entrenando, no estaba jugando al fútbol, no tenía amigos, no tenía nada. Conclusión es que conozco una persona, un gran mentor, que me enseña esto en un lanzamiento. Conozco la tabla de los niveles de conciencia. Aprender a pasar de la fuerza al poder. Por eso yo le hablé de elevar el nivel de conciencia, para pasar al amor, que calibran 500. Y no el miedo, sufrimiento, apatía, culpa, deseo, que calibran bajo. Esta línea de coraje es la que va a dividir el poder de la fuerza. No todo lo que sea malo o bueno, importante eso también. Obviamente luego lo conocí personalmente, ya voy a contar esa historia, acá tengo su libro. Me dejó también un buen mensaje, un lindo mensaje. Gracias, hermano. Y conozco eso. Claro, yo me levantaba a las 5 de la mañana, me bañaba con agua fría, hacía todo lo que tenía que hacer para tener resultados que decían que iba a tener si hacía todo eso que tenía que hacer. Y la estaba pasando muy mal. Y de ahí empezó a cambiar mi vida. De ahí empezó a trabajarme a nivel de conciencia. Porque yo sentía que había trabajado mi parte mental, mi parte física, mi parte emocional, pero no estaba trabajando mi parte espiritual. Y esto es conectar con lo que verdaderamente somos, con esa esencia que está dentro nuestro, que nos reconoce como los verdaderos hijos de Dios. Esto no es nada religioso tampoco. Y saber que tenemos todo el potencial dentro nuestro. Solo hay que atravesar esas barreras o bajar esos velos que nos impiden ver lo que verdaderamente somos y aprender a comprender que todo lo que estamos viendo es simplemente una percepción de todo nuestro pasado, de toda nuestra percepción anterior, que la seguimos perpetuando. Y llegaron conceptos como el ego, llegaron conceptos como la sombra, llegaron conceptos como conciencia, como conciencia. Y desde ahí, claro, decido renunciar al hospital. Me tiré kamikaze, decidí renunciar. Una pregunta muy importante que dice, ¿qué estás soportando hoy que no querés soportar y encima lo estás justificando? Y yo dije, quiero renunciar, ¡pum! Me mató. Renuncié. Entonces imagínense, estaba en Buenos Aires, sin mi novia, sin mis amigos, sin poder jugar al fútbol. Había renunciado, o sea, ya no tenía ingreso. Estaba solo. Encima renuncio y a la semana me llama mi hermana, que tengo una hermana que tiene una situación de adicciones muy delicada, que en ese momento ya había internado, intento de suicidio. Encima caen a allanar la casa de mi papá. Yo decía, no puede ser, no puede ser, estaba re meado, estaba re asustado. Sin embargo, había algo dentro mío que me decía, Octavio, vos metele, entregate, la vida siempre te sostiene. Entonces empecé a trabajar con esos conceptos, empecé a elevar mi nivel de conciencia, empecé a resignificar todo mi pasado para observar el presente y poder así quizás abrazar lo que podemos considerar como futuro, que en definitiva siempre es el presente. Y de ahí empecé a vivir, de ahí empecé a crecer, de ahí empecé a conectarme con personas maravillosas. Y voy a dejar acá esta historia porque realmente sigue.
No quiero que este podcast sea 100% de mi historia, no quiero que este podcast sea aburrido. Sin embargo, lo que más quiero que te lleves es que acá vas a ver mucho desarrollo personal, mucho nivel de conciencia, muchos cambios de percepciones, mucha conexión con tu verdadero poder, mucho trading también, clave. Cómo elevar tu nivel de conciencia mejorando tu relación con el trading, con el dinero y con los negocios. Entonces, primer podcast, mi historia llega hasta acá. Así que gracias. Si llegaste hasta el final, no olvides suscribirte, colocar la campanita porque vamos a empezar a poner mucha información. Y si estás escuchando desde Spotify, gracias de todo corazón y espero que los siguientes episodios te sigan gustando.